extraescolares. Bueno, pues parece que no es para tirar cohetes lo de las extraescolares. Bueno, lo que se sabe es que hay más actividades extraescolares en aquellos colegios donde hay un porcentaje más alto de padres y madres que trabajan extradomésticamente. Está claro, es decir, pues tienen jornada laboral que se ve favorecida, o que favorece, mejor dicho, el que los centros escolares habiliten actividades extraescolares. Que lo que está claro es que con la jornada continua disminuye, pero vamos, es que va de suyo, disminuye el número de comensales. Es decir, hay familias que optan por llevarse a sus hijos a las 2 de la tarde, lo cual es muy legítimo, y eso hace disminuir el número de comensales. Y lo que se vio en este estudio que se hizo en Aragón es que hay menos niños que hagan actividades deportivas, no solo dentro del colegio, sino en general cuando se extiende la jornada continuada. Por tanto, está claro, desaparecen, o mejor dicho, menguan las actividades extraescolares y en algunos casos, no muchos, pero podría extenderse, desaparecen los comedores escolares. Es decir, si no hay suficiente número de comensales, o dicho en la jerga de los economistas, no hay suficiente demanda efectiva, los comedores no pueden subsistir, porque los comedores son suministrados por empresas privadas en régimen de contrata. Lo de la vida familiar. Bueno, pues aquí entramos en un terreno de muchas disquisiciones porque, claro, cada familia es un mundo, ¿no? Es decir, bueno, pues a mí me puede venir bien, al de al lado le puede venir mal. Es cierto que para algunas familias la jornada continuada es una mejora. Es decir, todos sabemos cómo funciona el mercado de trabajo. Si comparamos hombres y mujeres, las mujeres tienen mayor propensión a trabajar en régimen de jornada comprimida, jornada reducida, es decir, a tiempo parcial, con lo cual es probable que a la 1:30 o 2 o lo que sea, puedan abandonar tengan que dejar su centro de trabajo, a pesar de que querían trabajar a jornada completa, y quizá les pueda venir de perlas el tener la jornada continuada. También con el tema de la crisis, como hay menos becas para comedores, pues bueno, si el colegio me pilla un poco lejos, pues claro, son 4 viajes al colegio. Es decir, bueno, esto puede repercutir en que algunas madres tengan muy buena forma física, pero puede terminar por cansar. O, como han desaparecido muchas becas, pues claro, no es que el comedor escolar sea muy caro, aunque también depende del nivel de renta de cada cual, pero si tienes 2 hijos, 200 y pico euros por el comedor y frente a que se queden en casa, pues todo esto hace que los motivos para que haya familias que favorezcan una jornada matinal, pues son poderosos. Y también hay gente que, aun teniendo todos los recursos económicos a su alcance, dice, quiero montar otra escuela. Es decir, quiero que mi hijo haga fuera de la escuela aquellas actividades que la escuela no me garantiza. Por ejemplo, el tema de los idiomas, la práctica de determinados deportes o lo que sea. Es decir, que hay familias que se implican, y está muy bien, que se implican mucho en la educación de sus hijos y quieren ser unos educadores comprometidos y tener toda la tarde para organizar una jornada al margen de o complementaria de la que hace la escuela. Pero esto es para algunas familias, no todas. Es decir, hay familias que no tienen recursos. Hay niños que llevan la llave colgada al cuello, llegan a casa y no hay nada. Es decir, habrá comida en el microondas, habrá un televisor y no hay actividades supervisadas o no hay un esquema de actividades que se puedan realizar. ¿Alguna cosa más? Ahora lo cito con algún cuadro. Hay una tesis doctoral que se ha hecho con material empírico en Galicia, donde se observa que hay más deberes en la jornada continua que en la jornada partida. ¿Por qué? Pues bueno, primero porque hay una cierta propensión a que los niños de España hagan muchos deberes, y así nos va. En Finlandia no hace tantos deberes y les va muy bien. Hay la idea de que está la tarde, es decir, que hay una tarde, pues un saco sin fondo, con lo cual hay una cierta mayor propensión a que los niños tengan más deberes en una jornada que en otra. Y también se modifica la hora de acostarse. Esto también es más cierto de Galicia que a lo mejor en el caso de una comunidad autónoma como la de Madrid, porque en Galicia, que está hacia el oeste, pues bueno, el horario es un poco distinto. Antes, en muchos centros de jornada partida, la jornada empezaba a las 10, pero con la jornada continua empieza a las 9. Con lo cual, los niños deberían acostarse 1 hora antes, que bueno, eso está por ver. Sí, todos lo sabemos, ¿no? Convencer a los niños de que, como ya no ponen eso de vamos a la cama, que hay que madrugar y estas cosas, pues no hay, y hay tantas televisiones, no tenemos ningún indicador que diga ya se acabó, la televisión te está diciendo que te vayas a dormir. Y estos son algunos de los datos que... había otra cosa importante, que ahora que veo esto.
el tema de si mejora o no para algunas familias. Una pregunta importante es ¿por qué en un país como Alemania la jornada escolar es continua y en la mayor parte de Europa, por ejemplo en el Reino Unido, la jornada es partida? Y aquí tenemos una explicación muy curiosa, viene a cuento de otra cosa, pero habla de esta cuestión. Y es una explicación que daba un sociólogo alemán británico. Nacido en Alemania, creó en Alemania, pero es profesor y ha sido director de la London School of Economics, ¿no? Esa escuela en la que estudiaron famosos economistas como Keynes o, por ejemplo, Mick Jagger, ¿no? Bien, pues dice, ¿por qué ocurre esto en Alemania y no en Gran Bretaña, no solo en Inglaterra? Y bueno, ¿por qué el Reino Unido siempre ha sido una democracia y Alemania, para desgracia de todo el mundo, ha habido unos cuantos años en que no ha sido una democracia? Y la explicación, una de las explicaciones que da es que en el Reino Unido hay mucha propensión a realizar actividades conjuntas. Es decir, pues el tema, cualquier deporte se convierte en un deporte conjunto, mientras que en Alemania hay esta idea de la heroicidad en la soledad, ¿no? De que cada familia se busque un poco la vida. Y eso es lo que explica el que en Alemania se han dejado las tardes libres. O esa es la explicación bastante plausible que da Ralph Dahrendorf, que me parece una explicación muy curiosa y que tiene mucho que ver con las tradiciones culturales de un país. Yo no sé en qué lugar intermedio entre Alemania y el Reino Unido se podría situar España y cómo podríamos explicar en términos culturales la trascendencia que podría tener el pasar de la jornada partida a la jornada continua. Bien, el tema de la supervisión de los adultos. Decía que en Cataluña se estaba planteando este debate en estos últimos meses y la Fundación Jaume Bofill ha realizado un informe refiriéndose sobre todo a la educación secundaria y como podéis ver, lo traigo en catalán también porque creo que es importante que todo el mundo vea que es muy fácil, es más difícil en euskera, lo siento, pero que es muy fácil que comprendamos el catalán. En cualquier caso, bueno, lo leo un poquito, el tema de que en Cataluña el 45,2% de las madres y el 72,1% de los padres con hijos e hijas adolescentes llega a casa después de las 6 de la tarde. Antes de las 14:30, nada más que están en casa el 12,5% de las madres y el 3,7% de los padres. Por otro lado, no más de 4 abuelos y abuelas ayuda habitualmente en el cuidado de los nietos y de las nietas. Por tanto, no hay garantías de que si hay una jornada continua y los niños y las niñas salen a las 2, haya una supervisión por parte de los adultos. Y aquí tenéis algunos de los cuadros, ¿no? El tema de que el alumnado de la jornada continua dedica más tiempo a los deberes. En la tabla de abajo tenéis simplemente la percepción subjetiva. ¿Qué dicen los alumnos? Si son muchos o pocos los deberes que nos mandan. Y los que van a jornada continua tienen la percepción de que les mandan más deberes que los niños que van a la jornada partida. Insisto, esto aquí es totalmente subjetivo, es lo que dicen los niños, que pueden estar condicionados, no lo sé. Y lo mismo con respecto a la hora de acostarse. Bueno, ahí tenéis dos tablas un poco más complejas, pero yo me ceñiría a lo que pone en negrita, es decir, que en el caso de la jornada única o jornada continua, el 50,4% de los niños duermen menos de 10 horas, mientras que en el caso de la jornada partida duermen un poco más. Es decir, que implica cambios en la estructura de la jornada familiar. Bien, el siguiente punto, la satisfacción. ¿Está la gente satisfecha? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que ocurre más bien es que la gente se acopla a lo que hay. Hace unos cuantos años estuve en Tenerife, si no recuerdo mal, invitado por la Federación de Padres de allí. Y bueno, los padres, por lo general, pues, son jóvenes porque han de tener niños en edad escolar y ahí la gente ya se ha olvidado de que existió en su momento la jornada partida. Es decir, que es lo que hay, es el estado de las cosas, ¿no? Es lo que se da por sentado y, bueno, saben que en su momento hubo la jornada partida, pero en principio no hay ningún movimiento contrario a la extensión de la jornada continua.
Es verdad que si uno habla con gente de la CEAPA, dice, sí, hay conatos de, bueno, no de rebelión, sino de replanteárselo en algunos sitios, pero está por ver que esto ocurra, ¿no? A mí me parece que esto es un poco como la posible independencia de Quebec, ¿no? El día que Quebec se vaya de Canadá, pues será bastante difícil que vuelva. Es decir, que lo que yo creo que ocurre es que la gente se acomoda y que la continua es irreversible. Y es irreversible porque falta un poderoso motor en el paso de una jornada a otra, que es el profesorado. Es decir, el profesorado está detrás de buena parte del movimiento en general. Ya sé que hay centros donde no es así, pero por regla general el profesorado, y no más que ver lo que dicen sus sindicatos y los proyectos que se copian de un centro a otro, que insisten en que esto de la jornada continua es la panacea, es el paraíso terrenal y cosas por el estilo, pero en el posible paso de una jornada a otra no hay esa movilización por parte del profesorado, lo cual es lógico. Bien, la siguiente cuestión. Se ha dicho, bueno, que es lo habitual en nuestro entorno. Bueno, hay que tener cuidado con decir esas cosas porque la gente ya tiene la manía de meterse en Google, en Internet, cliquear por aquí. Por ahí pasa cuando la gente va al médico, ¿no? Que los médicos tienen que estar hartos ya del Google. Ya, bueno, la gente ya viene pretendiendo saber más que yo, lo cual no está mal porque les ponemos en guardia. Es decir, que tienen que saber también lo que se dice por ahí en la red y también podemos saber si están al tanto o no están al tanto de lo que pasa. Bueno, ahí tenéis este cuadro que está extraído de un artículo, pero podéis verlo directamente en la estadística europea, en Eurídice. Es decir, si queréis ver, pues no sé, qué pasa en Albania, en Estonia, Lituania, etcétera, etcétera, si alguien quiere escarbar más, lo puede hacer. Pero lo que se ve ahí, bueno, pues sí, hay países que tienen la jornada continua, pero no se puede decir que la jornada continua sea, sin más, lo habitual en nuestro entorno. Incluso se llega a decir que Finlandia también tiene la jornada continua. No lo tienen. O si lo tuviera, Finlandia seguiría siendo el primer país del mundo en los informes PISA, no lo sabemos. Pero desde luego, lo que no se puede decir son cosas que son fácilmente falsables. Es decir, que uno se mete en la red y dice, bueno, esto no me cuadra. Claro, y si en esto no me dices la verdad o la distorsiona, mejor dicho, pues en las otras cosas a lo mejor también tengo que ponerlo en duda. Bien, y el dedo de la llaga. No contento con esto, voy a hablar del tema de qué podría pasar con la educación secundaria obligatoria. Bueno, entramos en un terreno resbaladizo, ¿no?, que es el terreno de los adolescentes. Aquí tenemos algunas cosas que he entresacado de un informe que hizo una comisión de expertos de la OCDE, más o menos lo mismos que hacen en el PISA, que visitaron durante un par de meses las Islas Canarias para hacer un informe sobre la situación educativa en Canarias. Y como veis, son muy cautos, ¿no? Dicen, bueno, no tenemos elementos que nos permitan determinar si efectivamente el rendimiento es mayor o menor, si es lo más adecuado el que exista la jornada continua, pero dicen, habría que hacerlo, cosa que no se ha hecho. Es decir, tendríamos que ver qué ha dado de sí la jornada continua. Y sobre todo lo que es llamativo es lo que dicen al final. Es decir, que no es nada habitual que haya niños que empiecen a las 8, 8 y cuarto y terminen a las 2 de la tarde. Es decir, que eso induce a sospechar que quizás las cosas no vayan del todo bien. O aquí tenemos lo que dice este hombre, Víctor, no sé cuántos nombres de aquí, Gonzalo Espín, sobre el tema del sueño de los adolescentes, ¿no? Yo le envié un fax y no me ha respondido. He visto que tiene alguna cosa por ahí en Internet, más sobre el tema del sueño, pero sí es interesante lo que dice sobre los adolescentes, ¿no? Los adolescentes son una fuente de conflictos y de problemas, pero también son una fuente de soluciones. Y claro, es que tienen un biorritmo distinto al que tienen las demás franjas de edad. Es decir, es una etapa en la que hay una mayor propensión a la nocturnidad, no sé si también a la alevosía, pero sí tienden a acostarse tarde. ¿Y qué ocurre cuando llegan a las 9 de la mañana? Pues que están sopas, o a las 8, están dormidos. Es la clase preferida por muchos profesores porque no dan la tabarra, pero no porque se enteren mucho más de las cosas que se les pretende explicar. Por tanto, hay que atender a lo que dicen los expertos en la distribución de las horas